PvZ Replante. Una puta cosa, mierda. Una puta perra cosa tenías que hacer. Y por tu santo huevo decidiste usar IA, mierda. Es que no me lo... We'd like to take a moment to announce 2009. Oh, cuánto ha pasado desde ese año. Ok, si pensabas que iba a ser una recapitulación de todas las cosas que pasaron desde ese año, te equivocas. Miren, este video fue grabado, editado, subido en un puro día mientras estoy haciendo las animaciones en Blender para un video de World of Warcraft. Así que no cuenten con que van a haber 3 agentes o esa típica edición de los agentes. La edición estará totalmente dejada de lado esta vez. Y es casi una forma para desahogarme porque si los fans de Silksong llevaban un gorro y vestimenta de payaso, yo ya soy el puto bufón que va a ser ejecutado como entretención por haberse reído de la esposa del rey. Yo dije que quería ser feliz, pero Dios dijo, tú van a ser fan de veganos contra comunistas. 2009, año donde PvZ se estrenó. Los Tower Defense eran un género aún vivo y PvZ llegó a marcar precedente de un jueguito viola para pasar el rato, con una idea que de seguro salió de un coma inducido por Hipnozeta. 2025, 16 años tuvieron que pasar para que llegase un remaster del juego de 2009. Ahora, aclaración, porque he visto que mucha gente en Twitter se está peleando en la incapacidad de poder diferenciar entre un remake y un remaster. Así que bienvenidos a clase con el profesor agente. Remake viene siendo lo que es Resident Evil 2 en su caso. Eso viene siendo un remake, pues en la definición de la palabra remake sería tomar un juego viejo para hacerlo desde cero, manteniendo la idea conceptual. Esto con el fin de adaptar mecánicas o la calidad a los nuevos tiempos barra estándares, siendo que este puede incluir tanto nuevo motor para rehacer el juego, como añadir contenido, mecánicas, para endulzar la jugabilidad o la historia, o corregir cosas que en el juego original estaban mal. Ahora, por el otro lado, un remaster es solamente tomar el código original del juego o los assets originales para poder mejorar la calidad o rendimiento del mismo, siendo en este caso el proyecto de PvZ Replanted un remaster. Pero acá ya empezamos mal, joder. Oh mierda. A ver, sigue tu anime, sigue tú, porque déjame descansar un poco la garganta y la mente. Mira que aún tengo bilis que soltar más adelante. Ay, la puta madre que nos parió. Miren, teóricamente, esto no debería considerarse un remaster, pues ocupó la versión de PvZ de Windows de teléfono. Se hace decir, técnicamente esta es una versión de PvZ de PC de Windows teléfono, y por el amor de Dios, weón, tenemos la versión de DS que, pese a que no le tengo un video para demostrarle lo buena que es de las mejores versiones. Si querían traer el juego en remaster, esta versión es levemente más desafiante por el ritmo de las plantas, tiene muy buenos minijuegos, tanto los gráficos como el soundtrack pudieron ser reemplazados para poder hacer justicia al título de remaster. Ya tenían la conexión para online con Steam y los espacialitos ni la integraron. GBSG tuvo una entrevista exclusiva con los desarrolladores detrás del proyecto y los muy cabrones afirmaron que no implementarían un modo online con este año. ¿Es esta mierda por real? Es que a ver, no puede ser que primero usen la peor versión posible para remasterizar, porque creo que hasta la versión de los Blackberries en Java estaría más decente que la extinta versión de Windows teléfono. Es que me sigo preguntando por qué MRD eligieron eso en vez de solo agarrar la versión de PvZ de PC. El ácido fólico dejó de perseguirlos, pero ellos eran Eggman con su master plan. Luego los cabrones deciden decir, ahí no pibe mira, no meteremos nada de online, pese a que a estas alturas del partido todos los juegos tienen online, pero hey, ahora puedes jugar comando y teclado al mismo tiempo. ¿Qué más me van a decir? ¿Que los autores originales quisieron participar y les negaron la entrada? Me tenés que estar jodiendo. Así como lo escuchan, tanto Laura Shigihara como Rich Winner, creador de los modelos y los dibujos de Plants vs Zombies, no fueron traídos para este port. ¿Qué putas le pasa a EA? Miren, primero que todo, decidí llamarle port. 2. Estoy seguro que esos cabrones los habrían traído incluso con la paga mínima. Estoy seguro que ellos habrían por lo menos ayudado un poco a que la gente que ahora estaba en el proyecto lo hubiera hecho decente. Ahora, siendo realistas, no estoy del todo seguro si Laura fue invitada, pero esto ya tiene un poco que comentar más adelante con otro punto. Pero Rich Winner, el creador del estilo artístico de Plantas vs Zombies, fue rechazado 2 veces. ¿Por qué? Wow, estoy seguro que EA no está pasando por tanta hambre como para no pagarle a este tipo. Literal lleva viviendo de hacer el arte de este juego desde que salió. Tiene comisiones siempre siendo el estilo de este puto juego. ¿Cómo mierda no consideras traerlo para poder hacer los modelos? Ahora, el otro punto que quería tocar: artes exclusivos,
no exclusivos e inventados. Ni sabemos qué es real porque el creador original del juego, George Fan, ni siquiera está metido en esto. Se supone que una de las nuevas maravillas que se mencionó con bombos y platillos fue la de una sección de artes conceptuales que no se habían mostrado hasta el momento. Con el hype, no lo pensé bien. Pero ahora siendo realistas, ¿qué pasa con esta comunidad de migajeros? Es increíble, me meten en el saco. Porque siendo realistas, ¿qué nos iban a mostrar? Si prácticamente todo el arte de este juego ya fue mostrado. Algo que se le va a olvidar mencionar a la gente live action es que, como podemos ver acá, se supone que el zombie bailón tiene su boceto, pero esto es falso y hecho por el equipo de Replanted para meter contenido, pues el mismo Wenner afirmó que los familiares de Michael Jackson le pidieron cambiar el modelo por respecto a él, siendo que en una tarde de una carrera lo rehizo, vaya robo. Y ahora hablemos de esto. ¿Por qué putas metes un rescalado de IA en el puto concept art? A ver, calmado gente. Si lo piensas bien, este video y juego hacen mucho honor al nombre de este canal. Por fin estoy posteando mierda. Ahora, ¿por qué pirocas metes arte conceptual de Garden Warfare? Dejen de joder 5 minutos y mejor metan contenido a ese juego. Bueno, creo que después de ver qué mierda hicieron con esto, no es una buena opción pedir que metan más contenido a otros juegos. Ahora, por otro lado, las canciones. No sé si se lo habían puesto a escuchar. Yo como editor esto me lo di cuenta hace mucho tiempo, pero veamos. ¿Cuál es la diferencia que ustedes notan tomando los primeros segundos de Rigor Mortis? Y ahora escuchen los 5 minutos desde el minuto 2:58 en adelante. ¿Ya escucharon? Ya, ahora, ¿qué notaron? Este estilo de música, ¿qué es? Dinámica. ¿Qué significa? Que poco a poco se van sumando instrumentos y toda la percusión va tomando forma mientras más avanza la canción para llegar a un clímax en la última bandera, siendo el caso hipotético de Plantas vs Zombies la última bandera. Cualquier otro juego puede ocuparlo como quieran. Pero que ni siquiera pudieron respetar eso, weón. Pues a ver, al haber traído la versión de Windows Mobile quitaron esta opción. Pues esta jodida versión tan ineficiente ni siquiera cuenta con lo mínimo que es las canciones dinámicas. Así que el punto de no cansar los oídos del jugador se esfumó. Desde el segundo 1 ya aparece la última horda. Que sí, tal vez no es para mucho como dicen en Twitter, pero cabrones, de verdad no es tan complicado. Existen las canciones ya allá afuera. Tienes la versión de PC, de Steam. No creo que sea tan complicado importarlo. Son pistas MP3. Están en putas YouTube. Ahora, al jodido ojo de la tormenta, la inteligencia artificial. A ver, pese a que estos energúmenos mentirosos lo nieguen, o contrataron monos, o están usando IA de rescalado sin supervisión. Porque no jodan ¿qué es esa huevada de decir no hemos ocupado inteligencia artificial? Entonces, ¿por qué la pinche hierba se ve así, cabrón? ¿Por qué el girasol parece que ahora tiene los pétalos del tamaño de su cabeza? Hermano, yo ya he probado el uso de la inteligencia artificial de rescalado. Lo he ocupado para algunas fotos que se ven horribles para miniaturas. E incluso con los modelos gratuitos de estos sistemas y con el peor rendimiento del mundo puedes tener buenos resultados. Solo debes corregir cuando se equivoque. Pero no, es mucho laburo aparentemente dejar que la IA haga tu empleo. Hermano, ni deberían usar IA para esto, pero si lo vas a usar, hazlo decente. Bueno, Sora 2 es capaz de hacer que arresten a Bob Esponja y tú no eres capaz de hacer que la pinche hierba no parezca que está en medio del peor derrame cerebral de la historia. Y lo peor es que, como comenté antes, hay jodidos artes conceptuales rescalados. Es que hay que ser imbécil. Toda la filtración de todo esto pasó por Discord de PBZ en vivo. Y no tengo todo el tiempo para buscar todas las imágenes para poner acá, así que la tarea se queda para la casa. Ahora, repasemos chicos, ¿qué es un remaster? Digan conmigo, un remaster mejora el rendimiento y la calidad del juego mismo. Entonces, ¿alguien me quiere explicar cómo putas este juego va peor que el anterior? George Fan pudo hacer un mejor PBZ hace 16 años con Windows Vista y con un poco de marihuana. Aniante.
Gay anciano, ve a descansar. Ahora dado a que en este año que lo precompraron, ya pueden descargarlo, no pasó mucho hasta que los mods reales sacaran el contenido, y Dios, desde el molamazo siendo instakill, bug de tiempo de carga, bug de sprites, bug de sonido, bug de la batalla con sombros, bug de podadoras, y el juego tiene altas chances de crashear o fresearse. Por otro lado, el juego rinde peor que el original, tiene pantallas de carga en niveles básicos, junto con un ultra wide que solo pone un fondo de pantalla a los lados, no entiendo qué onda, mi única explicación es que todo esto haya sido hecho en menos de 5 meses, siendo el 31 de julio el mes que se anunció, pero veón, obviamente no lo empezaron a hacer el 31. Pero pareciera que sí, pero el juego siquiera funciona bien. Pues no, en lo que se pudo ver de los gameplays sacados del live del Discord de TVZ, esto no va para mejor, se pudieron ver varios tirones, bajones de FPS, craseos y mala optimización en PCs que teóricamente se violan en potencia a un juego de este estilo. Y ahora, menos mal que Agente Live Action lo tengo en la sala editando para que se relaje, porque ahora se viene una de las cosas más XD. El juego, pese a que estará en este año, no contará con modo online, esto atimado en por como dije, GX, ¿cómo es posible que teniendo tantas versiones que sí tienen en línea, solo metes un co-op que más encima funciona mal? Es increíble como el juego de hace 16 años y el de la actualidad que ya tiene más recursos estén pelando, y el juego de hace una década vaya ganando. Creo que hablo por todo cuando digo que TVZ no es un juego difícil de rehacer, vamos, no es difícil, te creo si fuera, no sé, el jodido Uncharted, TVZ no es muy difícil de remasterizar, ni siquiera es un remake, es solo un remaster, solo hay que mejorar la calidad y el rendimiento, e hicieron ambas mal. La única IP con la que podía hypear y la cago de la peor forma, ya no tengo fe en el juego, de seguro tienen un grupo de gente esclavizada en el sótano, para que les saquen el parche día 1. Ya con todo lo dicho solo digo, no precompren ningún juego, no quería tener la exclusiva para sacarle video, pero no creí que tendría que sacar una crítica. Si este video salió solo con las filtraciones, ni me imagino que pasará mañana cuando salga de forma oficial. Sin nada más que decir, chao cabros, recuerden, la IA es una herramienta, no un trabajador. Ahora, el editor del futuro pasado, miren, esto debió salir el 22 de octubre, pero YouTube quería joder las bolas ese día, así que me bajó el video 5 veces por pseudo fraude virtual, sepa Dios por qué, y por acoso Laura Shihigara, curioso, porque apenas la mencioné. Ahora, espero ver que las updates arreglen este juego. Ahora cabros, vive.